Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ya estamos cerrando, a punto de cerrar el mes de mayo, a punto de cerrar también una jornada electoral donde usted y yo tenemos una cita. Sí, en las urnas hay que salir a votar. Aquí en Mega Noticias durante los próximos 30 minutos, desde luego que hay mucha información, resalta la violencia política en materia de la proximidad de las elecciones, el tema que vamos a abordar esta noche. Determina el Instituto Nacional Electoral no instalar casillas en varias escuelas que pertenecen a la sección 22 en Oaxaca. Protestan normalistas en la capital del estado, secuestran unidades del transporte público. Fiscalía de Oaxaca inicia con las investigaciones por el tiroteo de ayer durante el cierre de campaña de una candidata. Un México violento y se espera que este domingo 2 de junio, se concluya con uno de los procesos históricamente más violentos en todo el país. En ese sentido, pues le voy a presentar información de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, qué tanto está midiendo el índice de violencia para candidatas y candidatos. Le invito a ver el siguiente reportaje. A pocos días de las elecciones, el monitor de seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, registró que entre el 1 de enero y el 27 de mayo de 2024 se han tenido 116 incidentes de violencia política, 26% más respecto al mismo periodo de 2021. En 12 entidades de las 32 que existen en México se visualiza un riesgo para la seguridad de los candidatos durante el proceso electoral. Los incidentes de violencia política son aquellos donde la víctima es funcionario o exfuncionario, partidos políticos o familiares, o bien candidatos, aspirantes, precandidatos o familiares, así como inmuebles de gobierno. En lo que va de este proceso electoral, el 55% de los incidentes han sido en contra de los candidatos o familiares. Sin embargo, resulta alarmante que 45% de las incidencias sean asesinatos. Para el estado de Oaxaca, funcionarios estatales refieren que desde el pasado 2 de mayo, el número de aspirantes a cargos de elección popular en Oaxaca es de 11.078. De estos, 87 cuentan con medidas de protección. 11 corresponden a cargos federales con la asignación directa de oficiales de la Guardia Nacional, 15 diputaciones locales, 61 presidentes municipales. Más las 6 que tenemos para el cargo de elección de diputados locales. En total tenemos 11 solicitudes a la fecha para que puedan ustedes identificar el universo de lo que nos están solicitando. El estudio también advierte que los alcaldes o presidentes municipales son los principales blancos del crimen organizado. En el actual proceso electoral 2023-2024 han sido asesinados 8 aspirantes a alcaldes y contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, asociados con 32 víctimas. Los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido manifestación más frecuente. De acuerdo con la información del INE, ubican a Oaxaca en el 8º lugar a nivel nacional con mayores índices de violencia contra candidatas y candidatos. Para Mega Noticias, Luis Ramos. Sí, por supuesto que el panorama es bastante tenso. Este 2024 es considerado como el proceso electoral más violento en la historia de este país. Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec no es la excepción, y abrimos la conversación 971-112-1300. ¿Cómo ve usted el panorama
previo a ir a votar este próximo 2 de junio? ¿Se siente usted seguro de acudir a las urnas? ¿Considera que van a respetarse los resultados con la tranquilidad que los ciudadanos estamos esperando? Le dejamos desde luego los comentarios, pero hablando de cómo están viendo también nuestras autoridades electorales el índice de violencia, voy a platicar con Nora Ivette Santiago González, quien es consejera presidenta del Distrito 19 del IEPCO en Ciudad Ixtepec. Buenas noches, primeramente, muchas gracias. Nora, ¿en qué municipios del Distrito 19 hay incidencias y cuáles son ante la proximidad de las elecciones? Bueno, en los últimos días que nos ha tocado la distribución de los paquetes electorales, nos hemos encontrado con el reto en Salina Cruz, más que nada, pues la poca participación o la baja participación de los ciudadanos para formar parte de la mesa directiva de casilla. Muchas renuncias de presidencias que impiden pues la entrega de ese paquete electoral, el resguardo que los ciudadanos hacen a ese paquete electoral por nada. Sí, efectivamente estas incidencias de la baja participación o renuncia de algunos funcionarios de casilla no es solamente en el Istmo de Tehuantepec o en Oaxaca, hay que citarlo con mucha claridad. Ahora, desde el inicio del proceso, Nora Ivette, es notorio que los ciudadanos pues, no han querido participar de lleno con el instituto. ¿Cuáles son las causas que ustedes como funcionarios públicos atribuyen? Bueno, es que la jornada electoral es un poco intenso, ¿no? El horario es desde muy temprano, a las 7 de la mañana, hasta la hora que termina el escrutinio y cómputo de esos votos. Entonces, hay casillas que terminan muy temprano, a las 8 de la noche, pero hay casillas que terminan pues a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, y por la concurrencia que existe en este proceso electoral de las elecciones, ¿no? Que tenemos elecciones para presidencia de la República, tenemos elecciones para diputaciones, para las senadurías, para ayuntamientos, entonces es más trabajo, ¿no? Son más horas para el conteo de votos. Sí, efectivamente, y además otra de las causales podría ser, bueno, pues de repente situaciones ajenas de último momento por los que los funcionarios están dejando de participar en este compromiso, Nora, que además pues es una responsabilidad que ya no todo mundo quiere asumir como hace años en otros procesos, ¿o cómo lo ves tú? Así es, pues esto implica no solo tiempo, ¿no? Sino que pues prácticamente a veces pues te quedas sin comer, sin dormir, con sed, ¿no? Porque pues en dónde vas a comprar agua, o le dices al elector, espérame, voy al baño, ¿no? Eso no puedes hacer, tienes que esperar al elector, y entonces hay horas en donde hay mucha gente para votar, entonces no puedes dejar tu espacio vacío. Ahora, ¿cuál sería el plan para no poner en riesgo esta elección? Digo, considerando todas las incidencias, quiero entender que es una responsabilidad del INE el tener ya un plan B, que de hecho, bueno, creo que ya lo han difundido. Es un tema más bien del INE que del IEPCO. El IEPCO solo se va a coordinar con el INE porque es el INE quien se encarga de buscar a los ciudadanos, ¿no? Que van a estar en la mesa directiva de casilla. Entonces, ellos tienen un procedimiento que realizan. O sea, si no está el presidente o no quiere recibir ya la documentación, pues buscan al suplente, o si no, el día de la jornada, pues recorren al secretario para que sea presidente, ¿no? Y se haga cargo de esos paquetes. Vamos a tener, por supuesto, mañana también mucho más información para estar todos listos para ir a votar. Ahora, vámonos con las breves, más información, si usted me lo permite. La Fiscalía General de Oaxaca informó que iniciaron investigación por el ataque armado
que se registró en Matías Romero, a una de las candidatas cuando intentaba hacer un cierre de campaña. De acuerdo a las primeras indagatorias durante el mitin político, un masculino resultó lesionado, fue identificado como integrante de una agrupación musical y bueno, el personal del Instituto de Servicios Periciales y de Investigaciones están realizando el armado de estas carpetas, hablando precisamente de violencia política. Pobladores de el ejido Revolución, allá en San Juan Guichicobi, amenazaron con realizar un bloqueo carretero en las Malvinas mañana, viernes 31 de mayo, si no se cumplen los acuerdos con el presidente municipal, Eberto Luis Zacarías, y funcionarios del gobierno. Ya sabe usted que allá así son las advertencias y además son bloqueos lamentablemente muy largos. Los ciudadanos demandan obra pública, recursos, capacitación y pusieron como fecha límite el pasado 15 de mayo. Como no ha sucedido, bueno, pues ya están advirtiendo posible bloqueo para mañana. La vocal ejecutiva del INE, Miriam Martínez Ojeda, informó que dentro del municipio de San Mateo del Mar no se realizará la instalación de 3 casillas electorales para las votaciones. El INE señaló que se tenían contempladas 17 casillas, 3 fueron rechazadas por Huasantlán del Río y 3 más por la colonia Cuauhtémoc. Se hizo del conocimiento de la ciudadanía que quien quiera ir a votar podrá hacerlo en las casillas especiales aquí en el puerto de Salina Cruz. Aumenta así el número de solicitudes de medidas de protección para candidatos. Cierra mayo con 113 solicitudes. Todo el acontecer de la jornada electoral de este 2 de junio lo encuentras en Mega Noticias. Salina Cruz, voto por México. 2024. Sigue paso a paso la elección de la presidencia de México, senadores, diputados federales, locales y 152 presidencias municipales en el estado de Oaxaca. Sintoniza nuestra emisión este domingo 9 de la noche por el canal 151 de Mega Cable y toda la cobertura a través de nuestras redes sociales. Salina Cruz, voto por México. 2024. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. El análisis en 100 palabras de Eduardo Manzanares. 100 palabras de Eduardo Manzanares. Las campañas han terminado y ahora es nuestro turno, el de los ciudadanos, nuestro turno de cumplir con nuestra responsabilidad. Tanto las candidatas como el candidato a la presidencia de México han presentado sus propuestas. Nos corresponde a nosotros decidir el rumbo que queremos para nuestro país en los próximos 6 años. En la historia de México, nunca una jornada electoral había sido tan crucial como la del próximo domingo 2 de junio, en donde está en juego el futuro de la nación. Nuestro voto es fundamental para asegurar que nuestras voces sean escuchadas y no dejar que otros decidan por nosotros. No podemos permitir que el abstencionismo gane terreno. Este es un momento decisivo para la democracia en nuestro país. Si queremos un futuro mejor, debemos participar masivamente y ejercer nuestro derecho al voto. Es ahora o nunca. Te saludo con gusto, Noé Nolasco. ¿Qué dice la ciudadanía en torno a las elecciones de este próximo domingo? Muchas gracias, ya tenemos los comentarios de esta noche. ¿Qué opinan de esta situación violenta que se está pintando? Ya tenemos algunos de ellos y señalan: el poder hace esto, todos quieren ocuparlo y no precisamente para apoyar a los ciudadanos, es una elección clave, señalan.
Son más denuncias en redes sociales, ya no se sabe si son verdad o no, hasta ellos mismos pueden crearlas para generar ruido. Otro comentario más, toda esa estrategia política, pero lo malo es que genera pánico en la población para salir a ejercer el derecho. Es el Istmo una región importante, señalan, aquí está el centro del poder económico, así que no será fácil que uno acepte perder. Debería haber más elementos de seguridad en esta elección. Ahí algunos de sus comentarios de esta noche que les agradecemos, pero pues bueno, ¿cómo está la situación de los focos rojos? Aparte son las denuncias contra situaciones violentas que están viviendo los candidatos o su equipo. ¿Cuáles son algunos municipios rojos donde se va a aumentar la seguridad de acuerdo a las autoridades? Veamos el siguiente trabajo. Aunque las autoridades oaxaqueñas han señalado que existen todas las condiciones para la celebración de la jornada electoral, donde los oaxaqueños eligen cargos federales, 42 diputaciones locales y concejalías en 152 municipios, la realidad es que prevalece un ambiente de violencia política. Según el diagnóstico de riesgo electoral de Oaxaca presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública al inicio de la campaña Elecciones Locales 2024, 73 municipios presentaban diversas problemáticas que requirieron atención oportuna para avanzar en el proceso electoral. De este número de municipios, 38 son de riesgo alto, 11 son de riesgo medio y 24 de riesgo menor. De estos, 22 son por el sistema normativo indígena y 51 del sistema de partidos políticos. Si bien es cierto, no todos estos son considerados por las autoridades directamente como violencia política electoral, sí pone sobre la mesa un panorama de lo que se vive en el estado de Oaxaca. Que independientemente de que existan o no existan amenazas, agresiones o cualquier tipo de situación que pueda vulnerar el proceso respecto a los candidatos, candidatas, van a ser prioritarios para un despliegue operativo de todas las instituciones. Alguno de los hechos más recientes de violencia en el marco político electoral destaca la intimidación de un grupo armado contra la candidata Gabriela Rosario en Cozolapa, el intento de secuestro del candidato Bernardino Martínez en Huautla de Jiménez, la agresión armada que cobró la vida de 3 personas, incluido el síndico municipal de Santiago Moltepec, y la balacera en el cierre de campaña de la candidata Rosalinda López. Disparos, están disparando aquí. Por problemas de inseguridad y conflictos políticos entre comunidades, el Instituto Nacional Electoral decidió no instalar 5 casillas en el distrito 5 y 7 del estado de Oaxaca, esto en San Mateo del Mar y Santo Domingo Platanillo. Medidas de protección, focos rojos, casillas sin instalarse y un panorama violento, así se desarrolla el proceso electoral en Oaxaca. Mega Noticias. Aparte de esta situación violenta y todo este escenario que se ha planteado, también es importante tomar en cuenta las acciones que se están haciendo, como las protestas que mantiene la sección 22. De acuerdo al vocal del INE, pues bueno, Martín Martínez señala que pues bueno, es un escenario que pudiera preocupar, pero también ya se han tomado las medidas pertinentes en caso de que se pudieran accionar de estas formas, lo cual pues ellos, de acuerdo a lo que analizan, se garantiza ese proceso electoral en el estado de Oaxaca a pesar de toda esta situación. Con este comentario regreso contigo. Ahí está el panorama, pero en ese sentido también cabe la pena destacar que cuando menos para el 5º distrito, el propio Instituto Nacional Electoral ha tomado ya medidas preventivas, por ejemplo, en el caso de la instalación de casillas en sedes alternas y además solicitando la presencia importante de elementos de seguridad. Y bueno, con esto nos vamos con más información, las breves estatales. En pleno centro de Oaxaca, ciudadanos denunciaron la toma de unidades de transporte público. Adivine de parte de quién, sí, de los normalistas e integrantes
de sección 22. A través de redes sociales, los ciudadanos a bordo pedían a estas personas liberar las unidades, necesitaban llegar a sus unidades de trabajo, una afectación verdaderamente terrible, no solo para la economía, sino para los operadores de estas unidades, los ciudadanos en general. Trascendió que pretendían trasladarse en estas unidades a sus puntos de bloqueo. Insistimos con la pregunta, ¿dónde está el Estado de Derecho para los afectados? La Secretaría de Turismo dio a conocer que para la celebración 92 de la Guelaguetza se estima que alrededor de 139,000 turistas, pues generan una ocupación importante, una derrama de 517 millones de pesos. Bienvenido el turismo a Oaxaca, ojalá que se puedan resolver los temas del agua potable, de la basura, porque también se requiere desde luego no solo para los ciudadanos, sino para todos estos turistas que vendrán a disfrutar del estado de Oaxaca y la costa, por supuesto, también. Karina Barón, titular del Secretario Ejecutivo, dijo que aumentó hoy mismo en conferencia de prensa el número de personas. Nos habíamos quedado en 87, hoy sube a 113, la cifra es de 1.2% del total. O sea, la gente comienza a tener cada vez mayor temor y a recibir mayor número de amenazas, y me refiero concretamente a candidatas y candidatos. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario que estoy esperando para este viernes, último día del mes de mayo. Llega algo de humedad hacia la región. Son pocas las nubes que vamos a ver. En algunas zonas llegan a provocar precipitaciones, pero nada que nos vaya a cambiar el panorama de manera significativa en estos días. Vámonos a los números precisos, a los de Mega Noticias. Y así le platico que en Matías Romero la temperatura llegará a los 40 grados. La capital espera 35. Nosotros aquí también 35. El viento por los 20 kilómetros por hora. Para el sábado podríamos ver algunos chubascos muy dispersos en la primera parte del día y continuaríamos con temperaturas entre los 33 y 34 para adentrarnos en la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Para garantizar la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral en Oaxaca dice: no instalaremos casillas en varias escuelas de la sección 22. Somos una institución con 20 años de experiencia. Contamos con licenciaturas con reconocimiento y validez oficial como Psicología, Informática, Contaduría y Ciencias de la Educación. Contamos con un plan cuatrimestral en Derecho, Arquitectura, Administración y Gestión Empresarial, aperturando nuevas licenciaturas en Enfermería y Obstetricia. La calidad, amor y compromiso nos hacen diferentes. Avenida Tlaxcala, Colonia Jesús Rasgado, Salina Cruz, Oaxaca. Universidad América, tu futuro es aquí. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Un 2024 terrible en materia de sequía, en materia de crisis hídrica a nivel nacional, donde Oaxaca no es la excepción. Veamos el siguiente reportaje. Pese a la crisis hídrica, el desperdicio de agua es brutal. Cada año México recibe 1.4 billones de metros cúbicos de lluvia. De estos, 22% llega a los cuerpos de agua y 6% al subsuelo, pero 72% se evapora. Más de 1 billón de metros cúbicos no se aprovechan, equivalentes a 81 años de abastecimiento público anual. El reto es no perderla, optimizando la captación en las más de 4,000 presas, revirtiendo la pérdida anual de 500,000 hectáreas de suelo para mejorar la filtración y recarga de acuíferos, y con tecnología para captar la lluvia en las 34 millones de casas del país. De la que llueve en el centro del país, podríamos bien capturar 400 millones.
de metros cúbicos de agua. Cada año México usa más de 89,000 millones de metros cúbicos de agua, el 14% para abastecimiento público, 5% para las empresas, 5% para generar electricidad y 76% para la agricultura, sector que más desperdicia por falta de tecnología. Este porcentaje de agua que se consume en el sector agrícola se llega a desperdiciar hasta el 50% del agua. El riego por goteo, ¿sabes cuándo lo inventaron los israelitas? En 1965. Y todavía hay 5.2 millones de hectáreas de producción agrícola en México que no tiene riego por goteo. El abasto público pierde el 40% del agua en fugas y aunque la industria ocupa solo 5%, contamina más que 100 millones de habitantes. Expertos aseguran que las autoridades no han sido capaces de gestionar adecuadamente el agua. Las vedas hídricas están en muchos lados del mundo. Pero es cierto también que hay otros lugares que han logrado tener éxitos en donde nosotros no los hemos tenido, ¿no? Porque las políticas públicas no están alineadas. Somos el país 132 de un ranking de 144 en el manejo adecuado del agua. ¿Qué hay que hacer? Otro modelo de gestión, a donde estemos sentados todos, el presidente, los gobernadores, la iniciativa privada, los productores agrícolas y los habitantes. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, digo, como dato adicional, cuando menos candidatas y candidatos aquí en Salina Cruz, todos se comprometieron a resolver el tema del agua potable en el puerto. Veamos a ver si es cierto o a la hora de la hora quedamos exactamente igual con una crisis hídrica. Vámonos contigo, Isis Osorio. ¿Qué tal? Buenas noches, vamos a comenzar con las destacadas. Pues bien, con protestas constantes como bloqueos y la toma de oficinas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, amigos y familiares de las hermanas Mota, quien fueran atropelladas el pasado 19 de mayo, exigieron justicia ante el caso, así como la renuncia inmediata del fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla, esto por presuntos actos de corrupción. Y es que a tan solo 72 horas de ser detenido el empresario Carlos Aines, presunto responsable de estas muertes, pues fue puesto en libertad, situación que causó el malestar de los familiares cercanos de Felipa y Brenda, quienes tras su muerte dejaron en orfandad a 4 menores de edad. Ante los hechos, la Fiscalía General inició una carpeta de investigación por doble homicidio, quedando en duda el porqué de la liberación de este presunto responsable. Otro tipo de protesta que no ha dado tregua dentro de la entidad oaxaqueña son las constantes retenciones en contra de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, esto por los constantes cortes de energía eléctrica que se presentan dentro de los diversos municipios, porque el corte de energía eléctrica no es el gran problema, el verdadero problema son las horas que duran estos. Tal fue el caso de municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y la Agencia Municipal de Chicapa de Castro, en donde denunciaron más de 30 horas sin la energía eléctrica, situación que desencadenó pérdidas económicas para los comercios locales y por supuesto las amas de casa. Esto tan solo sin mencionar las constantes denuncias por postes de luz a punto del colapso. En temas de seguridad fue el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, quien en conferencia de prensa Elecciones Seguras Oaxaca 2024 afirmó no tener conocimiento formal de un boicot electoral que presuntamente podría encabezar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 22, enfatizando en que los pronunciamientos del magisterio oaxaqueño pues son no permitir la instalación de las casillas electorales dentro de los centros educativos, asimismo señalando que ya tendrá que ser esto competencia del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quienes deberán establecer un protocolo para solucionar esta negativa. Estas han sido las destacadas. Pues sí, efectivamente hay un protocolo. Fíjese usted que se tiene proyectado cuando menos instalar 5,923 casillas, de las cuales 502 estarían en instituciones educativas. Sin embargo, los consejos distritales ya están trabajando en revisar cuáles son las casillas que corresponden a lugares alternos, es decir, si no es en la escuela que está en manos de la sección 22, se buscará una sede alterna que generalmente es enfrente de las escuelas y así poder garantizar la instalación. Ya lo tienen planeado ante cualquier eventualidad
y ante los hechos violentos precisan que como autoridad administrativa han desarrollado, bueno, pues la actividad sin contratiempos. Se espera que para los ciudadanos sea exactamente lo mismo. Con esto nosotros nos vamos, pero mañana vamos a hablar de un tema muy importante, la impartición de justicia electoral, esta rapidez con la que de repente candidatas y candidatos requieren de la resolución de sus impugnaciones. Paco Ramírez, desde luego, con las elecciones ya con miras a este próximo 2 de junio. Descanse, que tenga muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Mega Noticias Salina Cruz. Estamos a 2 días